Hola, les invito a escuchar el nuevo programa radial de conversación, Frecuencia Inclusiva, en la 90.5 Radio Cayumanqui FM. Un espacio dirigido a las personas con discapacidad, que nos contarán sus experiencias, necesidades, retos, deportes adaptados, emprendimientos inclusivos, historias de vida y mucho más, desde un enfoque de derechos. Este programa es financiado por el Servicio Nacional de la Discapacidad. Los días lunes, a las 12:30 horas, en la 90.5 Radio Cayumanqui FM, Frecuencia Inclusiva, con nuestro amigo Wilson Uribe. Hola amigos, quiero saludar a todas las personas que nos escuchan y nos verán en nuestra plataforma virtual, en este primer programa radial llamado Frecuencia Inclusiva. Mi nombre es Wilson Uribe y seré la voz de este hermoso programa radial, que es financiado por el Servicio Nacional de la Discapacidad y gestionado por la Oficina de la Discapacidad de la Comuna de Quillón. Estamos con una invitada muy especial. Bueno, que se presente. Hola Wilson, ¿cómo estás? Saludar cariñosamente a todos los que hoy día nos están escuchando y nos están viendo por las pantallas de este programa radial, ¿cierto? Frecuencia Inclusiva. Mi nombre es Wilson Esteril Quirós, yo soy funcionaria del Servicio Nacional de la Discapacidad, Senadis, instalado en la región de Ñuble a partir del 6 de septiembre del año 2018. Así que somos un servicio aquí en la región relativamente nuevo, pero no por eso menos importante. Así que aquí estamos con todas las ganas, ¿cierto?, de poder acompañarlos y poder contarles un poquito de en qué consiste nuestro servicio, lo que estamos haciendo y cuáles son las novedades que tenemos con este programa radial que es Frecuencia Inclusiva. ¿En qué estábamos cuando nació Senadis como país? Bueno, nosotros hemos tenido una evolución a lo largo de la historia. Partimos, ¿cierto?, siendo un Fondo Nacional de la Discapacidad conocido como el FONADIS, que era regido bajo la ley 19.287, ¿cierto?, que era un servicio que se creó básicamente para poder entregar una asistencia relativamente técnica a todas las personas con discapacidad de nuestro país, ¿ya? Con la creación del FONADIS, ¿cierto?, como bien dice su nombre, es un fondo, por lo tanto, solamente el Estado entregaba una cierta cantidad de recursos, ¿cierto?, que iban directamente relacionados para las personas con discapacidad a través del financiamiento de lo que la mayoría de ustedes conocen, ¿cierto?, que eran las ayudas técnicas. Ahí, ¿cierto?, fuimos evolucionando porque todo tiene que ir avanzando y en esta evolución, ¿cierto?, en el año 2010 se crea la ley 20.422 que establece normas por la igualdad de oportunidades y la inclusión social de las personas con discapacidad. Entonces aquí ya tenemos algo importante, que transitamos de un concepto, dejamos de hablar de integración y pasamos a hablar de la inclusión social de las personas con discapacidad y esto efectivamente viene a reforzar todas las áreas programáticas que tiene nuestro servicio, donde nace el Fondo Nacional de Proyectos Inclusivos y que es lo que hoy día, ¿cierto?, nos permite financiar este programa que es Frecuencia Inclusiva. Cheryl, ¿qué podemos esperar los discapacitados de Senadis, nosotros acá en la comuna de Quillón? Bueno, la verdad es que el Servicio Nacional de la Discapacidad, Wilson, es un servicio que es descentralizado. Por lo tanto, lo que deberían esperar las personas, ¿cierto?, es contar con una institución del Estado que pueda apoyar en todo lo que es la ejecución de la implementación de las políticas públicas, porque fíjate tú que en todas las comunas del país, ¿cierto?, se deben implementar políticas públicas que están asociadas no solamente a lo que nosotros hacemos. Las personas con discapacidad necesitan salud, ¿cierto? ¿Qué más necesitan? La accesibilidad universal, ¿cierto? Necesitan educación, necesitan muchas cosas. Por lo tanto, nosotros como servicio, cuando se crea este Servicio Nacional de la Discapacidad, justamente se crea como un ente articulador y regulador de la política pública. ¿En qué momento empieza a cambiar todo esto? Bueno, esto debería haber empezado a cambiar hace harto rato ya, porque la implementación de la ley 20.422 viene del año 2010. Ya vamos a estar a 10 años, ahora en febrero, ¿cierto? El 10 de febrero que se creó la ley, ¿cierto?, se cumplen 10 años de su implementación, pero la implementación de una ley no ha sido rápida. Además, el tema que tiene que ver con el Servicio Nacional de la Discapacidad requiere de un cambio cultural.
no es como decir vamos a implementar algo y se va a solucionar mañana, no, se requiere que las personas, ¿cierto?, que todos podamos tomar conciencia y que partamos por entender la transición de estos conceptos que yo te explicaba hace un momento, ¿cierto?, que dejemos de hablar de la integración, que pensemos más en la inclusión, que todas las personas con discapacidad tienen derechos, ¿cierto?, que hay una Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, entonces que eso se pueda implementar en el territorio. Cuando yo te digo necesitan educación, necesitan salud, necesitan justicia, necesitan trabajo, quiere decir que todos esos ministerios, ¿cierto?, que están relacionados con nuestros servicios, dentro de sus políticas incorporen la variable discapacidad. ¿Y en la educación, cuáles han sido los cambios? ¿Han sido radicales? Bueno, mira, nosotros todavía en educación, como decimos nosotros, ¿cierto?, los chilenos, pasteleros sus pasteles. ¿Ya? Hay cosas que nosotros como servicio podemos apoyar en la regulación y en la articulación, pero no son propiamente tal de nuestra responsabilidad, sino, imagínate, en Senadis que trabajamos 4 personas, deberíamos trabajar 500 porque debería haber uno para cada cosa, uno que viera temas de educación específicos, otro que viera temas de justicia, ¿cierto? Y en este contexto específico de educación, la articulación que nosotros hemos hecho con el Ministerio de Educación es justamente poder apoyarlos a ellos en la implementación, por ejemplo, de la Ley de Inclusión Escolar, la Ley contra la Discriminación, ¿ya? Eso es como lo que nos compete a nosotros, pero las responsabilidades propias de temas de educación son en este caso de educación. Pero, por ejemplo, también influye en los establecimientos la accesibilidad. Por ejemplo, yo igual cuando empecé a estudiar no teníamos rampas. Bueno, eso pasó hace un tiempo atrás. Claro, empezamos con rampas de madera y bueno, y al final después igual hubo un cambio que empezaron con implementar las rampas como ya con concreto, qué sé yo. Claro. Pero ¿ha habido un cambio también en los colegios en ese sentido? Bueno, contarte y contarle a todos los que nos van a escuchar en este programa y los que nos están viendo también, es que efectivamente el año 2016, porque existe una Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, más conocida como la UGUC, ¿ya? Y esta Ordenanza General lo que hace es regular el plano, yo no soy del área de arquitectura, pero es regular, ¿cierto?, todo cómo se organiza una ciudad, ¿me entienden? Yeah. Entonces, dentro de lo que es esta Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, se hizo una modificación a un decreto que se llama Decreto 50. Y ese decreto, a partir del 2000, claro, el decreto 50, a partir del año 2016 entró en vigencia para que todas las instituciones, tanto que son de uso público, ya independiente que sean privada o pública, pero que son de uso público, ¿cierto?, cuenten con las medidas de accesibilidad que son necesarias y pertinentes. Y ahí abarca también los establecimientos educacionales. Pero fíjate que aquí pasó algo muy interesante, que esto se estableció un periodo por 3 años, ¿ya? Y como no hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague, ¿cierto? Ahora en el 2018, ¿cierto? El 2019 se cumplió el plazo, ahora el 5 de abril del 2019 se cumplió el plazo para que ya en las instituciones, ¿cierto?, pudieran readecuar al menos los espacios para el acceso o el ingreso de las personas con discapacidad. ¿Y qué crees tú que pasó? ¿Se cumplió o no se cumplió? A ver, bueno, no sé, en las calles de repente igual hay un poquito se cuesta un poco de repente en las esquinas, pero ya se están arreglando, en ese sentido están súper buenos. No hay tanta pendiente, y eso, por ejemplo, para nosotros igual nos acomoda mucho. Pero no se cumplió. La mayoría de las instituciones, ¿cierto?, no cumplieron con adecuarse porque y nosotros ahí también como servicio hacemos un mea culpa, o sea, también es una responsabilidad del proceso de difusión que nosotros hicimos en torno a la implementación de este decreto 50 y por supuesto también al Ministerio de Obras Públicas, a quien le compete, como yo te explicaba, ¿cierto?, un poquito hacia atrás, que también nosotros no nos podemos hacer parte de todo. ¿Ya? Entonces, claro, es una tarea conjunta. Abarca mucho. Es una tarea conjunta. Claro. Pero fíjate que lo importante acá es que, así como a ti, como a otras personas con discapacidad, como una mamá con coche, porque claro, no solamente la accesibilidad le sirve a una persona que usa silla de ruedas, sino que una persona que tiene movilidad reducida, que es adulto mayor, que va a una señora con coche, que tiene más sobrepeso, ¿cierto? A todos nos sirve mejorar los accesos para que sean universales. Por eso nosotros hablamos de una accesibilidad universal, que sea para todos. ¿Se ha pensado en el futuro, por ejemplo, en el transporte, hacerlo inclusivo? Sí, de hecho, ya hay iniciativas a través del Ministerio de Transporte. Hay un programa que se llama, por ejemplo, Renueva tu Micro,
¿Ya? Sí, Que es qué un programa, interesante. claro, es un programa donde se les entrega una subvención a aquellos que tienen, ¿cierto?, esta locomoción colectiva, ¿cierto?, para que puedan adquirir vehículos que tengan y que cumplan con algunos requisitos mínimos, como por ejemplo una rampa de acceso. Claro. Por ejemplo, acá mismo de la comuna de Quillón, poder viajar a Chillán, a mí se me ha complicado mucho, pero sí la gente tiene el interés o el entusiasmo de ayudarnos a transitar, o sea, a transportarnos, qué sé yo. Pero sí nos haría falta y sería muy ingenioso que llegue acá a la comuna una micro, como dice usted, Ujú, inclusiva. Sería, porque tenemos incluso una lancha inclusiva acá en la comuna. claro. Sí, que también la salimos a probar y fue bien entretenido. Sí. Claro. A ver, aquí hay dos cosas que son importantes, que las personas con discapacidad, ¿cierto?, tienen que saber, se tienen que informar y yo creo que este es un espacio justamente que está y va a estar diseñado para eso, para que las personas también conozcan cómo funcionan ciertos programas y que se puedan informar. Ahora, respecto al acceso universal, yo te comentaba que tiene que ver con un reglamento, con un decreto, es norma. Por lo tanto, aquí dejamos de hablar de voluntades. Me imagino que Sí, es hay verdad. muchas cosas que para las personas con discapacidad pasa por la voluntad muchas veces política, por la voluntad de quien conoce del tema o por la Claro. voluntad de una persona que me ayudó a subir. Pero cuando partimos nosotros conversando, yo te decía que nosotros tenemos una ley que se llama Ley de Inclusión Social y de Igualdad de Oportunidades. Por lo tanto, eso quiere decir que todas las cosas deben ser para todos. Entonces ahí hay un cambio de mirada que tiene que ver también con este cambio cultural que yo te estaba hablando. Entonces, claro, que llegue una micro quizás puede ser algo que podamos partir con eso, pero Claro. que nosotros, ¿cierto?, esperamos que no sea solo una, que sean muchas más y que Ojalá. todos los dueños de los transportes también aprovechamos a hacer el llamado inmediatamente para que también esto no se trata de caridad, se trata de una ley, se trata de cumplir, ¿cierto? Y se trata de hacer un espacio que sea de uso para todos. No, sería muy interesante de verdad acá en la comuna y Ujú. poder de repente viajar a Chillán, ¿cierto? De ir tranquilo, hacer un par de compras y venirse. Que sería como muy eh, Y no depender de otros, gratificante. Es ¿cierto? que justamente no Mm, depender de otro, depender de uno mismo si quiere viajar. Y de hecho a mí me tiene que pasar así, dependo de una persona para poder viajar. mm. Entonces es muy interesante y sería entretenido que llegara acá una micro inclusiva, un bus, no lo sé, pero que nos pudiera ayudar a hacer la vida más factible. Claro, bueno, nosotros dentro de lo que estamos conversando, ¿cierto? Y que tú me preguntabas también hace un momento, tiene que ver con los derechos que tienen las personas con discapacidad. ¿Mm? Todos tenemos derechos, de repente se nos olvidan un poco los deberes, pero todos tenemos, ¿cierto?, muy claro cuáles son los derechos que tenemos y justamente por lo mismo las personas con discapacidad deben manifestarlo, ¿ya? De Claro, de buena buena forma. forma, ¿cierto? Pero deben manifestarlo, deben decir lo que sienten, lo que les pasa, ¿cierto? Y por supuesto que también al tener derecho, eso implica que en este caso quienes regulan o quienes están liderando los procesos en inclusión social también puedan reforzar y realizar la ejecución de estas políticas públicas para que en definitiva tengan un impacto en la sociedad. Y en lo laboral, ¿en qué hemos avanzado? Bueno, lo laboral, ¿cierto? Tenemos la ley 21.015, ¿ya? Que entró en vigencia en el año 2018. La ley Está 21, fresquita. sí, pues es una ley que está nueva, que recién estamos nosotros en un proceso de ir viendo también cómo vamos con las empresas. Esta es una ley para que nuestros auditores también se enteren de cómo funciona, ¿cierto? Es una ley que se conoce también como la ley de cuota, ¿ya? Ley de Ley de cuota. cuota. ¿Por qué? Porque está vinculada a que las empresas que tienen más de 100 trabajadores deben incorporar al menos el 1% en dotación de personas con discapacidad. ¿Ya? Eso quiere decir que una empresa de 100 trabajadores, mira el número que vamos a hablar, es súper chiquitito, pero una empresa que tiene a lo menos 100 trabajadores debería contar con al menos una persona con discapacidad. ¿Quedamos incluidos si tiene menos? No, no, ahí hay algunos resquicios y nosotros también como servicio, ¿cierto? Tenemos que hacer el llamado a no decirle a las empresas, no, solamente esto es para los que tienen más de 100 trabajadores, Claro. sino que, claro, la ley los obliga, porque hay sanciones, hay multas para las Ah, empresas. los obliga. Los obliga, es una ley. ¿Pero ya está aplicada? Sí, por supuesto. Sí, nosotros Ah, ya perfecto. tenemos muchas personas que se han incorporado, las cifras no las manejo
254 personas fue el último reporte justamente en un seminario que hicimos de inclusión laboral que nos entregó la Dirección del Trabajo respecto a la contratación de las personas con discapacidad bajo la Ley de Inclusión Laboral 21.015 en la región de Ñuble, ¿ya? Y si tú piensas, no es un número tan alto, pero tampoco es un número tan bajo. Pero el llamado que nosotros hacemos como servicio es que, si bien justamente la ley, ¿cierto?, busca incorporar a una cantidad de trabajadores de acuerdo a un número de funcionarios, el espíritu de la ley es otro. El espíritu de la ley es la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Eso quiere decir que, por ejemplo, que todas las personas con discapacidad tienen derecho al mundo laboral independiente de que trabajen en una empresa o no. ¿Ya? O sea, si por ejemplo hay un lugar donde sean 20, 30 trabajadores y si se pueden incorporar personas con discapacidad, bienvenida a la igualdad de oportunidades. Claro, esa es la idea, porque por ejemplo lo mismo acá, adecuarse a nuestra comuna, que donde es pequeña, pero igual no deja de ser importante para la cantidad de discapacitados que tenemos acá en la comuna, que no deja de ser menos. Por lo que tengo entendido, habemos 600 discapacitados acá en la comuna y vemos súper pocos trabajando o desempeñándose o transitando acá en la comuna. Lo bueno, por ejemplo, ya tenemos también la playa inclusiva, que tenemos ahí a unos profesionales ayudando a meterse a los discapacitados al agua y todo, y eso es buenísimo. Yo siento que para nosotros es algo muy importante sentirnos desempeñados en todo esto. De verdad que es importante su labor igual, de verdad. Encuentro que ha sido muy importante y ojalá que siga avanzando todo esto. Claro, o sea, nosotros, por ejemplo, en temas de lo que es inclusión laboral, hay un trabajo que tiene que ver con varios ministerios, ya con el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Desarrollo Social, ¿cierto? La Dirección del Trabajo, porque vuelvo a comentarte lo mismo que te decía en un inicio, o sea, el tema, la discapacidad es un tema transversal. Tenemos niños con discapacidad, jóvenes con discapacidad, adultos mayores con discapacidad. Por lo tanto, existen también otros servicios que están enfocados en esa población objetiva, pero nosotros somos transversales. Entonces, sería imposible que nosotros como servicio pudiéramos abarcar toda esta cantidad de población, ¿ya? Y por eso es tan importante que todas las políticas públicas se vayan implementando con esta perspectiva de derecho, con esta perspectiva de la inclusión social de las personas con discapacidad. Y como tú dices, o sea, yo creo que Quillón en este caso ha dado un paso importante respecto a lo que es el tema de inclusión, porque no tenemos en Chile tantos balnearios que sean inclusivos. Entonces ya también eso es algo súper importante porque también es de nuestra región, ¿cierto? Se gestionó también bajo un programa que se llama Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo, que es de nuestro servicio también. Entonces eso apunta a que, en definitiva, cuando nosotros hablamos de que las políticas públicas tienen que llegar al territorio, ahí hay una muestra concreta de eso. Y eso no hubiera sido posible tampoco si el municipio no hubiera dicho: nosotros vamos a complementar este proyecto, lo vamos a mantener, porque nuestros programas o proyectos tienen una durabilidad en el tiempo y se espera que se mantenga. ¿Me entiendes? Entonces, justamente con la implementación de esta estrategia pasó eso, que es algo bueno. Y hoy día, ¿cierto? Hoy día, este año 2019, tenemos 2 estrategias de desarrollo local inclusivo más que se están implementando en otras comunas de nuestra región. ¿De qué se tratan esos 2 proyectos? Bueno, la Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo es el programa más grande que tiene nuestro servicio. Ya, más conocido para quienes nos están escuchando, ¿cierto? Más conocido como la EDLI, ¿ya? Ya. Esta es una estrategia que agrupa una cierta cantidad de programas que nosotros como institución financiamos, ¿ya? Perfecto. O sea, todos los programas del servicio en una sola comuna, ¿ya? Y eso, bueno, tiene una repercusión económica importante porque estamos financiando sobre 70 millones de pesos. ¿Ya? Sobre 70 millones de pesos. Ustedes cuando fueron EDLI aquí en la comuna fue un poquitito más, porque en ese tiempo parece que estábamos más generosos. Pero ahora, por ejemplo, tenemos estos 70 millones, 70 cerrados, que se están implementando tanto en la comuna de Ningüe como en la comuna de San Fabián, ¿ya? Entonces lo que nosotros queremos es que estas comunas, que son nuestras nuevas comunas EDLI, puedan potenciar todas las acciones que se desarrollan en la comuna, pero que vayan vinculados a temas de discapacidad. Cuéntenos, ¿qué es EDLI? La Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo. Ya, perfecto. ¿Te fijas? O sea, dice Desarrollo Local Inclusivo. O sea, cómo crece la comuna o cómo se va desarrollando, pero con una perspectiva, ¿cierto?, de inclusión.
De ¿ya? inclusión. Claro, o sea, que todos los departamentos del municipio conozcan cómo funciona la inclusión, cómo se incorpora esa variable de discapacidad en el departamento de obras, en la UMIL, ¿cierto? En el departamento de salud, todos los departamentos funcionando en torno a un gran programa. ¿Es como una cadena? Es como una cadena, como la implementación de un Senadis chico en una comuna, por decirlo así. Ah, perfecto. Pero ¿en qué va la ayuda al discapacitado? Bueno, en los diferentes programas, por ejemplo, tenemos uno que se llama servicios de apoyo. Ah, qué interesante. ¿Ya? Y por ejemplo, a través de los servicios de apoyo se pueden contratar cuidadores de respiro para aquellas madres o cuidadoras en general. Y digo madre, fíjate por qué lo digo, porque generalmente son las mujeres las cuidadoras, ¿ya? Las cuidadoras, ¿cierto? Que tienen un hijo, que están a cargo de una persona con discapacidad, puedan salir a hacer un trámite, se puede contratar un personal como de servicio y de asistencia para que en esos tiempos, que en este caso la cuidadora o el cuidador no va a estar, pueda quedar la persona con discapacidad en compañía y no solo. ¿Ya? O por ejemplo otros servicios de apoyo que tienen que ver con movilización. Hay algunas personas que necesitan movilizarse porque tienen que dializarse, porque necesitan, por ejemplo, ir a horas al médico frecuentemente, entonces nosotros les contratamos un servicio de traslado, por ejemplo. ¿Ya? Esos son como los servicios de apoyo, por darte una idea muy general. Después nosotros tenemos otro producto que tiene que ver con el fortalecimiento de la oficina de la discapacidad, porque muchas veces, como todos lo deben saber también, ¿cierto? Los profesionales que trabajan tanto en los municipios como en los servicios públicos, que en mi caso también, no solamente estamos abocados a una labor específica, tenemos múltiples tareas, ¿me entiendes? Entonces, nosotros con este apoyo a la Oficina Comunal de Discapacidad entregamos recursos para que se contrate a otra persona con discapacidad, a otra persona para que pueda fortalecer las gestiones de la oficina comunal, ¿ya? Y eso quiere decir la preparación de diferentes eventos, postulaciones a otros programas, no solamente a los del Senade, sino que también a los programas y proyectos que tienen otros servicios públicos en la región. Pero estas ayudas, por ejemplo, van igual a lo físico para las personas con discapacidad, ya sea, por ejemplo, una atrofia, qué sé yo, ayudas motrices, sí, movilidad. Sí, porque también dentro de los productos que yo te hablo, que son, te hablé de los servicios de apoyo, del fortalecimiento de la oficina, son 6 productos, yo te comenté solo 2, pero también hay otro que se llama fortalecimiento de la rehabilitación con base comunitaria, que son los conocidos CCR o centros comunitarios de rehabilitación, donde nosotros contratamos profesionales como un kinesiólogo, terapeuta ocupacional, para que puedan brindar rehabilitación física. Y este año esta nueva estrategia traía un matiz que estaba asociada también a la rehabilitación infantil. Cheryl, este es un programa FONAPI. ¿De qué se trata esto? Cuéntanos un poco. Bueno, primero que todo felicitarlos, felicitarlos a la municipalidad, ¿cierto?, de la comuna de Quillón a través de su oficina comunal de la discapacidad, por la perseverancia que ha tenido el equipo, ¿cierto?, de presentar diferentes iniciativas a lo largo del tiempo, cuando primero eran Senadis pertenecientes a la región del Biobío, pero ahora estamos acá en la región de Ñuble. El FONAPI es un fondo que se llama Fondo Nacional de Proyectos Inclusivos, ¿ya? Y que tiene diferentes líneas de financiamiento, ¿ya? Hay líneas que están asociadas a lo que es el deporte, hay líneas que están asociadas a lo que es cultura, otro que tiene que ver, por ejemplo, con defensoría de derechos, en fin, tiene diferentes áreas de postulación, ¿ya? Tecnologías inclusivas también. Y en este caso ustedes, ¿cierto? Aquí tienen el honor de ser el único proyecto que tenemos en la región, increíble, que tiene que ver, claro, con un programa que está asociado a la Defensoría de Derechos de las Personas con Discapacidad. Porque es súper importante que las personas con discapacidad se puedan informar, ¿cierto? Y conocer cuáles son sus derechos. La idea es llegar a lo máximo gente posible con nuestro programa Frecuencia Inclusiva. De verdad que ha sido un honor tenerla acá, ha sido muy gratificante. Quedamos muy informados, de verdad. Muchas gracias. Sí, la verdad es que nosotros como servicio igual estamos muy orgullosos, ¿cierto? Hoy día en la región tenemos 5 iniciativas que están asociadas a este Fondo Nacional de Proyectos Inclusivos. Son más de 50 millones de pesos que están repartidos en 5 comunas de nuestra región y que van sumando a la cartera de programas y proyectos que nosotros hoy día estamos desarrollando como institución aquí en la región de Ñuble. Wilson, también, ¿cierto?, señalarte el agradecimiento, un honor para mí como funcionaria del servicio poder acompañarlo en este primer programa, ¿cierto?, y esperar que sean muchos más y que después, una vez que finalice el programa o el proyecto FONAPI,
puedan continuar generando esas iniciativas de esta envergadura. Así que muy contenta de estar hoy día aquí con ustedes, muy agradecida, muy buena nuestra conversación. Sí, espero que grata, tengamos muchas muy conversaciones más. Y ojalá tenerla acá de nuevo, por supuesto, cuando ustedes quieran yo puedo estar, o parte del equipo también puede venir a acompañarnos. Así que despedirnos, ¿cierto?, cariñosamente de todos los que hoy día nos escuchan, y que hayan tenido unas lindas fiestas. Sí, de verdad. Sí, ojalá que, de verdad que tenerla nuevamente acá sería un honor. Cheryl, de verdad, muchas gracias, muy interesante. Nuestro primer programa radial, tenerla acá ha sido un honor. Y nos despedimos de nuestro programa Frecuencia Inclusiva con Wilson Uribe. Hola, les invito a escuchar el nuevo programa radial de conversación, Frecuencia Inclusiva, en la 90.5 Radio Cayumanqui FM. Un espacio dirigido a las personas con discapacidad, que nos contarán sus experiencias, necesidades, retos, deportes adaptados, emprendimientos inclusivos, historias de vida y mucho más, desde un enfoque de derechos. Este programa es financiado por el Servicio Nacional de la Discapacidad. Los días lunes, a las 12:30 horas, en la 90.5 Radio Cayumanqui FM, Frecuencia Inclusiva, con nuestro amigo Wilson Uribe.